Bueno, vamos a continuar con nuestra escuela dominical y hace 8 días estuvimos viendo acerca del trasfondo bíblico y qué tan importante es ese trasfondo a la hora de nosotros aplicar las escrituras o en el momento de nosotros entender el significado de las escrituras. Y hace 8 días estuvimos viendo que hay algunos pasajes que tienen principios transculturales y otros pasajes tienen, obviamente, principios que no son transculturales. Hay otros que son meramente aplicados a la cultura. Y todo esto lo dijimos porque básicamente la Biblia fue escrita en un contexto totalmente distinto al nuestro. Totalmente contrario, bueno, contrario no, pero al menos distinto a el contexto en que nosotros vivimos. En nuestra cultura, obviamente, nosotros pues tenemos conceptos totalmente distintos, pensamientos totalmente diferentes, ¿cierto? Y a veces esa diferencia o esa brecha cultural nos es en cierta manera perjudicial, porque nosotros pensamos a veces o damos a entender que los pasajes o la Biblia fue escrita para nosotros directamente. Y obviamente no fue escrita para nosotros directamente. La escritura fue inspirada en un contexto totalmente distinto al nuestro. Es más, yo creo que los autores bíblicos, ninguno se imaginaba, solo el Espíritu Santo obviamente, se imaginaba que alguno de nosotros en el siglo XXI, en Colombia, personas occidentales, latinas, íbamos a leer la Biblia. Ellos no se imaginaban. Pablo probablemente nunca pensó que la Biblia iba a llegar a un tiempo tan lejano, 2000 años después, a tierras tan lejanas como la nuestra, ¿cierto? Entonces, obviamente, para nosotros esa brecha cultural a veces es difícil porque nosotros tendemos a pensar que la Biblia fue escrita ayer, o fue escrita la semana pasada, o fue escrita para nosotros directamente. Y nosotros vemos que no. Ejemplo de esto, algunos mandamientos específicos a personas específicas dentro de la Biblia. Por ejemplo, vimos cómo Pablo le pide a Timoteo que le traiga los pergaminos y que vaya a Troas. Nosotros no somos Timoteo, Pablo ya no existe, Troas ya no existe, esos pergaminos ya no existen. Obviamente ese mandamiento no es directamente para nosotros, pero, ojo con esto, porque entonces vamos a empezar. Hay gente que de pronto, hermanos, que no entienden esto bien, entonces empiezan a discriminar. Bueno, esto es para nosotros, esto no, esto sí, esto no. Ojo, cada uno de los pasajes de la Biblia, obviamente, aunque no fue escrito directamente para nosotros, sí es universalmente aplicable. Su aplicación sí es universal. Entonces hay que tener cuidado. La aplicación de la Biblia sí es universal. Todas las personas, en todas las culturas, en todos los lenguajes, tienen que aplicar las escrituras, ¿cierto? El punto es que hay mandamientos que no son para nosotros directamente, sino para la audiencia. Por ejemplo, hoy veremos en Colosenses un mandamiento directo, imagino que ustedes leyeron el texto en Colosenses, un mandamiento específico para los colosenses. Ellos debían orar, no desmayar en la oración, orar obviamente con persistencia y orar específicamente para que Pablo pudiera predicar la palabra sin problemas, para que él pudiera, en medio de un contexto de la cárcel, él pudiera predicar y dice literalmente la puerta se abrieran para que él pudiera predicar. Ahora, eso es para los colosenses directamente, no para nosotros. Nosotros no vamos a orar por Pablo. Pablo ya está muerto, ¿cierto? Entonces, ¿qué aplicación tendría? La aplicación ahí es, los cristianos deben orar por sus pastores. No vamos a orar por Pablo. Pablo dice, orad para que puerta me sea abierta. Bueno, Pablo, voy a orar para que la puerta se te sea abierta. Pues Pablo ya no existe. Pablo ya murió. Entonces, obviamente, la aplicación universal es que en todas las épocas, todos los cristianos deben orar por sus pastores, para que ellos puedan predicar la palabra de Dios como es. Eso es. Entonces, no podemos nosotros coger pasajes que a veces tienen mandamientos únicos. Por ejemplo, dentro de 8 días, bueno, mentiras, porque hoy solo veremos del 2 al 4, pero dentro de 15 días, si el Señor lo permite, estaremos viendo la despedida ya de Pablo, y ustedes van a ver que Pablo le habla a una cantidad de gente que ya no existe.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a tomar esos pasajes en los que Pablo nombra una cantidad de personas que ya no existen y cómo lo vamos a aplicar el día de hoy? Bueno, eso lo veremos después, pero veremos que ahí Pablo habla directamente a personas específicas, ¿cierto? Entonces debemos tener mucho cuidado con eso, hermanos. Nosotros no podemos coger mandamientos que son explícitamente para alguien y decir que son para mí directamente. No, toda la escritura, vuelvo y repito, tiene una aplicación universal. ¿Cierto? Todo pasaje, aunque esté escrito en otra, sea escrito para otras personas, en otra cultura, tiene una aplicación cultural, universal, perdón, pero no significa que todas las mandamientos sean para nosotros directamente. De hecho, ninguno de los mandamientos de la Biblia son directamente para usted y para mí. Su nombre no está escrito en la Biblia, el mío tampoco. Entonces, obviamente no vivimos ya en esa cultura ni en esa época. Entonces, nosotros somos una audiencia secundaria. Eso lo dije la vez pasada. Secundaria. Nosotros no somos la audiencia principal. Nosotros no somos a quienes Pablo, Juan, Pedro escribió. ¿Cierto? Entonces sí debemos tener mucho cuidado con eso. Debemos entender que hay exhortaciones específicas y hay exhortaciones universales. Y lo que yo tengo que hacer es reconstruir la situación, poder entender la situación, ¿cierto?, específica. Por eso hemos dicho que la Biblia es un libro que, aunque es universal, habla en situaciones específicas a personas específicas. Situaciones específicas. Y en esa situación en específico es lo que nosotros tenemos que aprender, o la cultura, en cierta manera, y sacar, obviamente, de ahí el principio que la Biblia quiere que nosotros aprendamos. Por ejemplo, 1 Corintios 10:10 nos dice algo importante, y es el hecho de que Pablo le dice a los corintios que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento es para nuestra enseñanza. Pablo no está diciéndole a los corintios que el Antiguo Testamento fue escrito directamente para los corintios. No, fue escrito para el pueblo que estaba allá en Israel, en el desierto. Pero Pablo está diciendo que lo que les pasó a ellos es importante y podemos aprender nosotros. Vamos a leer ahí 1 Corintios 10. Mire cómo dice: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Y en Moisés todos fueron bautizados en la nube. No me van a preguntar ahorita, por favor, qué significa eso, porque no estamos haciendo preguntas, por favor, del texto, sino solamente quiero tomar este texto como una explicación o un ejemplo. No, por favor, no me van a preguntar qué es el bautismo que habla Pablo aquí. Ese no es el tema ahora. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Versículo 6. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Pablo no está diciendo ahí que Moisés tenía en mente a un pueblo en la ciudad de Corinto que iban a ser cristianos y que él escribió para ellos. No, Moisés escribió para su tiempo y para su época. Pero Pablo está diciendo que todas esas cosas sucedieron como un ejemplo para nosotros. Y mire cómo dice: a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Entonces, ¿qué podemos aprender de las historias de Moisés o del Antiguo Testamento? Que, por ejemplo, nosotros no debemos codiciar lo malo. Un ejemplo, como Pablo dice ahí. Dice: no seáis pues idólatras, como algunos de ellos fueron. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos le provocaron y fueron destruidos por las serpientes. No murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Claro, Pablo está diciendo, el Antiguo Testamento es, a menos en el aspecto de la narrativa,
como dice ahí, del pueblo de Israel del desierto, o se debe usar, obviamente, como un ejemplo para nosotros, para ver lo que ellos hicieron bien, hicieron mal, y nosotros podamos aplicar. Entonces, noten ustedes que Pablo no está diciendo, y Moisés escribió pensando en ustedes. Error. Moisés no escribió pensando, sino únicamente en las personas de su época. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Nosotros somos una audiencia secundaria. Ellos que cogen la Biblia así. Es que, por ejemplo, los testigos de Jehová. No, es que ahí en Hechos dice que no comer sangre. No podemos comer sangre. Bueno, pero ¿es que acaso Lucas escribió para nosotros? En mi época, yo estaba ahí. Yo estaba dentro de esas personas que estaba ahí. No. Obviamente eso tiene un trasfondo cultural y tiene una importancia porque es una situación específica. Y no tiene por qué aplicar directamente a nosotros. Y ese es el bendito problema, hermanos. Y yo lo digo de esta forma porque es un problema para muchos en la interpretación bíblica, que cogen la escritura y sacan principios a la loca sin siquiera conocer la cultura ni la situación específica, ni entienden que ellos son una audiencia secundaria, no primaria. Usted ni yo estábamos ahí en ese concilio en Hechos 15, usted y yo no estábamos, ni siquiera existíamos en ese tiempo. ¿Y cómo puedo yo pensar que ellos me están escribiendo directamente a mí que yo no coma, por ejemplo, sangre o que no sé qué? El texto no dice eso, ni tampoco es la forma correcta de nosotros tomar el texto. Entonces esto cambia muchos conceptos equivocados que nos han enseñado en las iglesias, cosas equivocadas que hemos aprendido mal, ¿cierto? Por eso a veces cuando yo hablo de temas controversiales y sé que algunos hermanos lo toman a mal, pero es precisamente porque estoy haciendo esto, estoy aplicando y tratando de sacar la aplicación universal de pasajes. Y yo sé que a algunos les choca que yo diga cosas, ¿cierto? Pero hermanos, yo tengo que ser fiel al texto y a mis convicciones y a lo que veo en la escritura. Yo no puedo, como yo le decía a mi esposa una vez, yo no puedo inventarme mandamientos que para que la gente no, entre comillas, no haga cosas malas. No, yo no puedo ser Dios, yo no puedo crear cosas que la Biblia no dice, ¿cierto? Y hay muchos temas en que la Biblia no habla. Entonces, obviamente nosotros debemos entender estas cosas. Por ejemplo, Pablo dice ahí en 1 Corintios 16, del 1 al 3, que los creyentes en Corinto, primero que todo en Corinto, debían separar una ofrenda para los santos a Jerusalén cada primer día de la semana. La pregunta es, ¿esto es directamente para nosotros? ¿Sí o no? ¿Qué piensan ustedes? No es de miedo, yo no los voy a regañar. No es para nosotros, ¿por qué? ¿Usted vive en Corinto? ¿Ya? ¿Los hermanos de Jerusalén existen? No. ¿Pero qué aprendemos nosotros detrás de ese pasaje? Lo que el primer día de la semana tenemos que hacer es separar un dinero para darlo a los hermanos que están en necesidad. Pero no es directamente para nosotros este mandamiento, porque yo no estoy viviendo en Corinto, y los hermanos en Jerusalén no existen, ya no viven. Filipenses 2:29. Pablo manda a su audiencia a que reciban a Epafrodito. Pregunto, ¿ese mandamiento es para nosotros? No. Filipenses 2:29. Alguien que lo lea, por favor. Recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. ¿A quién está hablando? De Epafrodito. Pregunta, ¿eso es para nosotros? ¿Pablo me está escribiendo a mí que yo reciba a Epafrodito? No, porque yo no existo, Epafrodito ya no existe. Nosotros no somos los filipenses. Ese mandamiento es específico para ellos. ¿Pero qué? ¿Qué aprendemos? Tenemos que recibir a nuestros hermanos, sobre todo cuando vienen de otras iglesias sanas, y debemos recibirlos con amor. Eso es diferente. Ahora, hermanos, esto tan sencillo que parece es lo que muchos pastores tropiezan. Tuercen la Biblia inventándose aplicaciones del texto que no son verdad. Son cosas que no son ciertas. Entonces, obviamente no es así. Entonces, son principios generales, por ejemplo, en nuestro caso, de hospitalidad y de orar por los siervos de Dios, en nuestro caso, que veremos, por ejemplo, hoy,
¿cierto? Y veremos que Pablo dice, por favor, oren para que una puerta me sea abierta. Bueno, Pablo, voy a orar para que la puerta se sea abierta. No, porque Pablo ya no vive, Pablo ya no existe, ¿cierto? Entonces hay muchas cosas, hermanos, que debemos entender que son aplicaciones del Evangelio en una cultura específica. Y lo que nosotros tenemos que aprender, hermanos, es ver cómo esa aplicación en esa cultura lo podemos trasladar a nuestra cultura. ¿Por qué? Aunque todas las culturas sean distintas, hay una cuestión absoluta y es el pecado, ¿cierto? El pecado existe en todas las culturas y obviamente el pecado tiene diferentes manifestaciones en diferentes culturas, donde en cada una de esas tenemos que tomar algunos mandamientos que son culturales, pero que tienen una aplicación universal y aplicarlo directamente a nuestra situación. Y por ejemplo, eso es lo que un pastor tiene que hacer, aunque esto suene difícil, suene complicado. No, esto es un berraco, esto no se puede hacer, no, mejor dicho, eso tiene que uno ser un erudito en la Biblia. No, obviamente no. Tenemos que identificar la situación específica y qué es lo que detrás de eso Pablo quiere hacer, ¿cierto? Vemos una situación en específico y vemos que detrás de eso hay algo o un principio que Pablo quiere aplicar, pero en cada cultura hay pecado. Y eso es lo que hace la Biblia relevante. Si ya no existiese pecado, por ejemplo, en nuestra sociedad aquí, en Ibagué, siglo XXI, Colombia, pues la Biblia sería irrelevante. Ya la Biblia no tendría ninguna importancia para nosotros. Porque pues ya no existe el pecado. Pero obviamente no es así. Por eso la Biblia es relevante, porque el hombre no cambia. Puede cambiar la cultura, puede cambiar la tecnología, puede cambiar el lenguaje, pero el pecado sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo. La necesidad de salvación sigue siendo igual. En todas las culturas, en todas las épocas. Entonces algunos que dicen, no, pero es que eso, la Biblia es un libro muy, muy antiguo. Nosotros tenemos que, mejor dicho, vivir es en el tiempo moderno. Bueno, es que el hombre no ha cambiado. El hombre sigue practicando los mismos pecados que practicaba en la época antigua. Solo que le ha cambiado el nombre, solo que lo hace de una manera distinta, pero es el mismo pecado. Exactamente igual. Por eso es que hay muchas cosas que la Biblia no menciona, pero que nosotros sabemos obviamente por inferencia, que son pecado. Vamos a ver otro ejemplo. Ahí en 1 Timoteo capítulo 5, Pablo da unas instrucciones acerca de las viudas. Y alguien que por favor lea, creo que el versículo, pero miramos. 1 Timoteo 5. Los requisitos de las viudas. Dice, honra a las viudas que en verdad son viudas. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque eso es agradable delante de Dios. Pero la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. Mas la que se entrega a los placeres desenfrenados aún viviendo está muerta. Ordena también estas cosas para que sean irreprochables. Pero si alguno no provee para lo suyo, especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Una pregunta. Ese versículo 8, ¿de qué está hablando? De no proveer para su casa. ¿De qué está hablando? Acabo de leer el contexto. Pregunta. ¿Está hablando directamente de los varones que no sostienen su casa? No. ¿De qué está hablando? Hijos que no sostienen a sus mamás, que son viudas. ¿Sí el contexto? Quería aclarar ese texto porque muchos lo sacan fuera de contexto. Principalmente Pablo está hablando de familias o incluso personas creyentes que no cuidan a sus mamás, a sus viudas, ¿cierto? Viudas, para sostenimiento. Versículo 9. Que la viuda sea puesta en la lista solo si no es menor de 70 años, habiendo sido la esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos y se ha consagrado a toda buena obra. Pregunto, dentro de esas características, ¿cuál de esas una mujer viuda hoy no cumple? En nuestra cultura, lavar los pies, ¿qué significa?
En nuestra cultura. No, en nuestra cultura. ¿Existe ese concepto de lavar los pies? Entonces, ¿cómo hacemos para aplicar este versículo? Ah, la que trabaja en el pedicure, ¿cierto? Entonces, solamente las mujeres viudas que hacen pedicure, las únicas que pueden estar aquí en esta lista. No, eso no es el punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a la cultura, a la cultura de Pablo y hacer ¿qué? Mirar para Pablo en su contexto cultural qué significa lavar los pies de los santos y trasladar el significado de esa cultura al nuestro. Más o menos, ¿cuál sería la equivalencia de eso en nuestra cultura? Si fuera así, en un caso que hubieran hermanas aquí, una hermana muy anciana, como hubiéramos nosotros aquí, que cumple las características, pero no, le falta una hermana, no la podemos ayudar porque falta una, usted nunca le ha lavado los pies a los hermanos, entonces lo sentimos, no le podemos ayudar. No, obviamente eso no es así, ¿cierto? Pero noten ustedes que algo que se muestra mucho en el texto es que una mujer cristiana, casada, hace todas las cosas que están aquí. Ayuda a los afligidos, hace toda buena obra, cría hijos, es fiel a un solo marido, ha mostrado hospitalidad a gente extraña, que eso es lo que las mujeres digo que a veces más les cuesta, por experiencia propia lo digo. A las mujeres les cuesta mucho cuando uno lleva a una persona que no es conocida a la casa, como que, y ese señor cuándo se va a ir, esa persona cuándo se va a ir. Es difícil. Entonces vemos que hay muchas cosas que son culturales y no las podemos aplicar directamente. Tenemos que ir allá a la cultura y poder nosotros entender en su cultura qué significa eso para luego poder nosotros trasladar ese principio a nuestra cultura, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Preguntas hasta ahí? Hermano, y otra cosa que pues en ese tiempo las viudas no se pensionaban, pero hoy día usted conoce. Son viudas que son, mejor dicho, buen partido. ¿Cierto? Una viuda con 2 pensiones. Claro, si ve que nuestra cultura cambia. En ese tiempo no existía eso. Pero imagínense que hubiera existido. Yo que Pablo hubiera dicho, ok, ni siquiera ha tocado el tema. Son mujeres que viven de su pensión. No hay necesidad de que sus hijos de pronto los mantengan. ¿Cierto? Entonces, eso, muy buen ejemplo. Eso nos muestra, hermanos, que en parte la cultura es algo que no podemos hacer a un lado cuando estamos interpretando las Escrituras. Es muy importante entender eso. Debemos contextualizar algunas cosas, ¿cierto? Y ver cómo se aplica en nuestra cultura. Otro ejemplo, Pablo dejó a Timoteo en Éfeso. 1 Timoteo 1:3. Por esta causa te dejé en Éfeso. Pregunta, ¿Pablo nos dejó a nosotros en Éfeso? No, porque está hablando directamente a Timoteo. Y lo dejó en Éfeso para advertir acerca de hombres que estaban enseñando falsas doctrinas. Entonces, obviamente, nosotros no estamos en Éfeso, Pablo no nos dejó a nosotros, pero hay algo que aprendemos detrás de eso, ¿cierto? Pablo habla de falsos maestros con nombre propio. Si Pablo dice, cuídate de Alejandro el calderero o el herrero, ¿significa que nosotros tenemos que cuidarnos de él? No, porque ya no existe. Pero ¿qué principio aprendemos? Cuidémonos de todos esos falsos maestros que nosotros conocemos. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos. Vamos a ver cómo usar el trasfondo cultural. Vamos a ver el uso del trasfondo. ¿Para qué sirve esto del trasfondo cultural? En primer lugar, dice aquí el autor que cuando nosotros vamos a examinar las Escrituras, debemos tener muy claro en posible, o lo más posible, primero que todo, la situación específica y aspectos culturales. Tenemos que entender muy bien la situación. Esto, hermano,
hermanos, aclara mucho el significado de la Biblia. Cuando entendemos en qué momento, en qué instante, por qué, a quiénes se escribió lo que se escribió. Por ejemplo, el hecho de que nosotros estemos estudiando Colosenses, el hecho de que Pablo esté en la cárcel, eso nos alumbra mucho las palabras que Pablo está escribiendo, ¿cierto? No es lo mismo escribir en una cárcel que escribir en las Bahamas, ¿cierto? En la playa, ahí al borde del mar, no es igual, ¿cierto? No es lo mismo escribir, por ejemplo, si en la Biblia hubiese, por ejemplo, que Pablo escribiera a Timoteo en medio de una guerra, sería muy distinto a escribirle a Timoteo allá en Éfeso. Entonces, las situaciones específicas y la cultura específica a los que los autores se dirigen es supremamente importante. Por ejemplo, Pablo habla a veces en sus cartas de los besos entre hermanos. Y Pablo dice, saludad a los hermanos fulanos con ósculo santo. Ósculo, entonces es una palabra que Reina Valera traduce, es una palabra muy antigua, ya nadie usa esa palabra. Podemos decir, bueno, con un beso santo, pues. Cuando nosotros conocimos la Reforma, con estos hermanos de Perú, había una particularidad que a mí me llamó mucho la atención, y era que esos hermanos de Perú se saludaban entre ellos con besos. Y yo decía, pero los hombres, ¿no? Y yo decía entre mí, pero, ¿y esto qué contiene? O sea, ¿qué pasa? No, la Biblia dice que debemos darnos besos. Error. Están interpretando mal la escritura. Y yo me vine a dar cuenta después de que estudié esto. En la cultura de Pablo, los besos entre hombres, ¿qué significaba? ¿Qué significaba? Los besos en el tiempo de Pablo era una expresión de aprecio y de amor, ¿cierto? Fraternal, incluso entre hombres. Es más, entre hombre y mujer no se besaban. No se besaban como hacemos nosotros hoy, ¿cierto? Que uno saluda a la hermana y un beso, no sé qué. En el tiempo antiguo no existía eso. Solo los besos eran entre hombres. Porque estamos hablando de un contexto oriental, no occidental, ¿cierto? Entonces no faltaría el hermanito, hermana, le voy a dar un beso porque aquí la Biblia dice que entre hermanos tenemos que darnos un beso. No, ¿cierto? Sino que esto hay que trasladarlo a nuestra cultura, ¿cierto? En nuestra cultura, sobre todo en Colombia, ¿qué pasa si me ven a mí dándole un beso a un muchacho que no es mi familiar ni nada mío cercano en la calle? Ahí se dan en el cachete. Pues van a pensar que soy homosexual, ¿cierto? Pero obviamente en el tiempo de Pablo no. Es más, les voy a decir algo. Cuando yo estaba en Egipto, cuando tuve la oportunidad de estar en Israel, sobre todo en Egipto, en Israel no. En Egipto es muy común ver a hombres cogidos de la mano caminar en la calle. Y a mí eso me sorprendió mucho. Yo decía, pero estos manes deben ser raros porque van dos hombres cogidos de la mano en la calle. Pero resulta que en Egipto y en la cultura musulmana, ir de la mano cogido con otro hombre en la calle en la mano, solamente se hace entre hermanos o primos. Allá, en esta época, usted viaja ahorita a Egipto y es muy común ver, al menos en Egipto, eso, es muy común verlos cogidos, pues no así, ¿no? Pero sí cogidos de la mano en la calle. Porque es algo normal. Si yo hago eso con un hermano aquí, todo el mundo me va a decir, es del LGBT, porque es homosexual. Entonces noten ustedes cómo la cultura moldea en cierta manera muchos aspectos. Entonces, obviamente, si en el tiempo de Pablo eran besos, pues ¿cómo le expreso yo mi amor, ¿cierto? Mi aprecio a un hermano. Pues le doy un abrazo. O, ¿cierto? Un apretón de manos. Pero ya no tengo que dar besos. Ahora, pero si viviéramos en Argentina es muy común ver los besos entre hombres, ¿cierto? Entonces allá de pronto se aplicaría eso, pero aquí no. En el Medio Oriente todavía esto es común, todavía es común. Usted ve entre hombres, sobre todo cuando son cosas muy formales. ¿Y quién pensaría, no? Cuando son cosas muy formales, los hombres se dan beso. Se han visto cuando se saludan los árabes, se dan beso aquí, se dan beso acá. Pero nunca ven ustedes que entre un hombre y una mujer, en la cultura árabe, en la cultura oriental, se den besos. Eso es mal visto. No existe el contacto. Es más, si una persona árabe nunca hubiese tenido contacto con la cultura occidental y viniera aquí y me viera aquí besar a una hermana, ¿sí? Esa persona se sentiría como que, o sea, qué atrevido. Pero para nosotros no. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hermanos. La Biblia fue escrita en una cultura distinta a la nuestra, pero debemos trasladar esos principios a nuestro
contexto. Entonces, no significa que yo voy a darle besos a todo el mundo, sino más bien que yo voy a dar un abrazo, porque en mi cultura la forma de expresarlo es con un abrazo. Entonces, ahora, ¿de dónde sacamos el trasfondo cultural? ¿De dónde podemos nosotros aprender ese trasfondo cultural? Primero, a veces de la misma Biblia. El trasfondo lo da la Biblia. Hay muchas veces en que la Escritura nos muestra muchos aspectos culturales, sobre todo en narrativa, se nos muestra muchas cosas, ¿cierto? A veces los autores bíblicos utilizan expresiones como y era la costumbre en aquel día tal cosa, y era muy común en aquella época, o era la costumbre. Cuando ustedes encuentren ese tipo de cosas, es porque la misma Biblia les está dando a ustedes el contexto cultural. Por ejemplo, si nosotros leemos Hechos 17, del 1 al 9, se nos da el trasfondo cultural en el cual la iglesia de Tesalónica apareció. Entonces, si yo fuera a enseñar tesalonicenses, primero tendría que ir a Hechos, capítulo 17, versículo 1 al 9, y dar un sermón primero de ese texto para poder contextualizar a los hermanos en qué momento, en qué circunstancia específica Pablo, ¿cierto?, fundó la iglesia en Tesalónica. Y eso que pasa en Tesalónica, o lo que vemos en Hechos, está muy, digamos en cierta manera, influenciando lo que está escrito en Tesalonicenses. Yo no puedo coger a la loca y ir a un libro de la Biblia, abrirlo y ya pensar que todo lo que está ahí lo voy a entender así. Y de hecho ese es el punto, porque a muchas personas se les dificulta entender la Biblia, porque hay una brecha cultural, un trasfondo cultural que yo no conozco, ¿cierto? Y, vuelvo y repito, nosotros tenemos ojos occidentales y ellos son personas del Oriente. Es un error tratar de interpretar las Escrituras haciendo a un lado la cultura. Es un error. Y es por eso, hermanos, que hoy vemos a tantos pastores enseñando tantas disparates y locuras y cosas raras de la Biblia, porque ellos se tragan el contexto cultural, o a veces usan el contexto cultural mal. Lo usan mal, ¿cierto? Pero obviamente no. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito a la hora de nosotros interpretar la Biblia? Tratar de recrear o reconstruir. Reconstruir la situación específica, ¿cierto? Para poder entender qué es lo que la persona me está diciendo en ese pasaje, ¿cierto? Por ejemplo, si yo no entiendo la división y el conflicto que hay entre judíos y gentiles en Roma, va a ser muy difícil entender el libro de Romanos. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. ¿Cierto? Porque en todo el trazo del argumento de Pablo, de capítulo 1 al capítulo 16, está claro ahí que esa tensión entre judíos y gentiles es la que marca todas las ideas del argumento de Pablo. ¿Cierto? Todo. Ustedes pueden leer cualquier parte de Romanos, se nota ahí esa división judío-gentil. Entonces, si yo no entiendo eso, no voy a entender Romanos. Si yo no entiendo el problema que existía entre cristianos pobres y cristianos ricos en Corinto, no voy a entender Primera de Corintios. No lo voy a entender. Porque se nota en Primera de Corinto que hay un problema de falta de amor entre los hermanos por causas sociales. Unos hermanos eran pobres, otros hermanos eran ricos, unos tenían modo, otros no. Y eso era causa de división en Corinto. Si yo no entiendo y no estudio primero el contexto cultural en el cual Pablo escribió, yo me voy a inventar cualquier cosa de esos libros. ¿Cierto? Entonces, yo debo entender, ver esos patrones que la persona que escribe muestra en la carta, tratar de reconstruirlos, tratar de entenderlos para poder que al verlos se me arroje más luz y pueda entender un libro de una forma más clara. ¿Cierto? Ahora, hay veces que en la Biblia misma no está todo el trasfondo cultural. ¿Cierto? Cuando Pablo escribió la carta a los Corintios, por ejemplo, él no dio una traducción de esa carta en español. Pablo no hablaba español. El español no era una lengua que estaba obviamente ni siquiera en la mente de Pablo. Tampoco estaba el inglés. Pero ¿qué pasa?
Más adelante hubo hombres y mujeres que se dieron a la tarea de traducir la Biblia a nuestros idiomas, ¿cierto? A nuestros idiomas. Entonces nada más eso muestra la gran brecha cultural. La Biblia es un libro que ni siquiera está en nuestro mismo idioma, originalmente. Entonces eso hace que nosotros debamos ir hasta allá para poder nosotros entender muchas cosas. Por ejemplo, Pablo tampoco se detiene a explicar costumbres de su época. Porque Pablo presupone, acuérdense que eso leímos la vez pasada, Pablo presupone que ellos entienden. Por ejemplo, yo no necesito explicarles a ustedes qué es una memoria USB, porque todos aquí ya entendemos. Pero si yo hubiera hablado de una memoria USB 20 años atrás, nadie hubiera sabido de qué se trataba eso, ¿cierto? Entonces es exactamente igual. Los autores bíblicos presuponen cosas de su audiencia porque se supone que están en el mismo contexto cultural, las entienden. Pero como Pablo nunca pensó que usted ni yo íbamos a existir en otra cultura distinta, pues ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir a esa cultura y poder investigar por qué actuaban de esa manera o qué cosas o costumbres existían en esa época para poder yo entender realmente. Por ejemplo, Pablo habla del bautismo de los muertos en 1 Corintios. Los corintios y Pablo sabían qué era. Nosotros no sabemos qué es eso. ¿Qué tenemos que hacer? Ir al contexto cultural de Corinto y poder nosotros buscar acerca de eso para poder entender. Pero nosotros no, nosotros tenemos que investigar y averiguar la situación específica para poder entender el texto. ¿Preguntas? Una aclaración ahí sobre los besos. Entonces, si se saluda de beso, no pega. Y si no se saluda de beso, pues tampoco. O sea, no es cuestión espiritual saludar o no saludar de beso. Ah, no, pero lo que toca es saludar. Lo que toca es saludar. Sí, obviamente no está mal, ¿cierto? Y tampoco un hermano le puede decir a otro hermano, a una hermana, ¿usted por qué no me saluda de eso? No, porque es que la Biblia no habla, pero es que la Biblia dice, sí, pero esa es la cultura de Pablo, no la nuestra. Y no es obligatorio. Lo que sí es obligatorio es saludar. Muy bien, hermano. Entonces, nosotros tenemos que adquirir un conocimiento específico, hermanos, de la cultura, y eso requiere esfuerzo. Por eso yo sé que a algunos como que todo esto les parece tan confuso, como que yo mejor no leo la Biblia. No, es que eso para qué, miren, no, eso, si usted habla así, piensa así, es porque usted no quiere sudarla para interpretar las escrituras. Usted quiere todo fácil, y obviamente estudiar la escritura requiere esfuerzo. Ahora, este esfuerzo a veces, sobre todo para los que anhelan y desean algún día ser pastores, requiere un esfuerzo económico. Hay que comprar libros buenos. Hay que invertir en una buena biblioteca, comprar buenos libros acerca del trasfondo cultural de los libros de la Biblia para poder yo enseñar bien. Si no hago eso, no podré enseñar la palabra de Dios de una forma correcta. Entonces, aquellos hermanos varones que desean algún día ser pastores, predicadores, tienen que meterse la manito al bolsillo y comprar buenos recursos, porque entender el trasfondo de la escritura requiere estudio y requiere comprar buenos libros, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, a veces también, hermanos, ocurre que nosotros obviamos o desechamos nuestro propio trasfondo cultural. Entonces hay dos extremos. Hay personas que cogen el trasfondo de la Biblia y quieren transportarnos directamente allá. O al revés, cogen todo lo que está allá y piensan que se aplica directamente a nosotros aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado en esos dos extremos. No podemos olvidar nuestro propio trasfondo cultural. ¿Por qué? Porque a la hora de aplicar la Biblia, esto es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Conocer mi trasfondo cultural, no hacerlo a un lado, sino más bien es pasar de una cultura a otra, ¿cierto? Trasladar este principio de una cultura a otra. Entonces no puedo olvidarme de mi propio trasfondo cultural. ¿Cómo aplicar eso a mi propia cultura? Por ejemplo, para nosotros la parábola del hijo pródigo, eso se han inventado, hermano, una cantidad de cosas. Pero, ¿qué creen ustedes qué impacto puede producir en los oídos de unas personas, en su mayoría campesinos,
¿cierto? Del tiempo de Palestina, en el primer siglo, cuando Jesús da esta parábola. Primero que todo, cuando ustedes estudian el contexto cultural, un papá en el tiempo de Jesús jamás sería capaz de volver a recibir un hijo que se ha ido y que ha querido inclusive quedarse con su parte de la herencia. Un padre jamás haría eso, y eso es contracultural. Por eso, cuando estas personas oyeron esta historia, les chocó. ¿Cómo es posible que un padre puede ser así alcahueta? Su hijo prácticamente le ha dicho que quiere que se muera, porque le dice, dame mi parte de la herencia. En esa cultura se tenía que esperar primero que el padre muriera para luego repartir la herencia. Pero cuando el hijo le dice, hey, reparte, dame la parte que es mía, le está diciendo, papá, ¿sabes qué? Yo quiero que tú te mueras porque lo que me importa es la plata. Entonces, ¿qué pasa? Claro, para los oídos de ellos es... Y que este padre llega y lo espera. Y en el texto original dice que el padre corre y lo abraza y lo besa y le da un anillo y le da una ropa. Eso para las personas de su época es una locura, eso no pasaba nunca. Dirían, ¿qué tipo de hombre es este? Pero Jesús utiliza este ejemplo contracultural para mostrar que Dios actúa así con los pecadores. Y usted lee en el primer versículo antes de esa parábola, dice el texto en Lucas, que estaban los fariseos ahí reunidos y eran hombres que se creían justos. Ellos se creían, o ellos pensaban que eran justos por sí mismos. Y luego Jesús les da esa estocada con esa historia. ¡Pah! Ellos no entendían realmente cómo era Dios. Entonces Jesús usa a un padre indulgente y poco severo para mostrar cuán misericordioso es Dios con nuestras rebeliones. Ahora, si yo leyera la parábola del hijo pródigo en nuestra cultura, nos daría igual. Porque nosotros no vivimos en la Palestina del siglo I. Nosotros vivimos en Ibagué, año 2017, siglo XXI. No somos, de aquí ni siquiera nosotros somos campesinos, hermano. Ni siquiera. Es más, no tenemos ni herencia para darle a nuestros hijos, imagínense. ¿Ah? ¿Cómo podemos nosotros creer que entendemos este pasaje así? Yo conozco la historia del hijo pródigo súper bien. No, porque es una cultura totalmente distinta. No podemos captar el sentido ni la fuerza del pasaje porque no estamos familiarizados con la cultura en la cual fue escrito. Hermanos, la gran mayoría de las personas del siglo I vivían en el campo y otros vivían en la ciudad. Eran personas de un trasfondo rural. Nosotros no. Por ejemplo, si yo estuviera predicando el hijo pródigo en Israel a personas que viven en el desierto, beduinos, ellos sí pueden entender mucho mejor la parábola del hijo pródigo que usted y que yo. Porque es su cultura, vivir en el desierto, nómadas, es muy similar a la cultura del tiempo de Jesús. ¿Cierto? Entonces, a veces la cultura misma para nosotros es una desventaja a la hora de interpretar la Biblia. Porque es una cultura totalmente distinta. Entonces, hermanos, es una locura tratar de interpretar las Escrituras sacando o haciendo a un lado el trasfondo cultural. Si usted trata de interpretar las Escrituras así, déjeme decirle que usted está cometiendo una locura. Debemos ir al contexto cultural. Debemos encontrar la información antigua de esas culturas mediterráneas, esas culturas antiguas para poder nosotros entender más. Ahora, si vamos a interpretar el Antiguo Testamento, más todavía, más para atrás tenemos que nosotros ir. Ahora, vuelvo y repito, ¿de dónde podemos sacar esos trasfondos? De comentarios bíblicos. Hay comentarios bíblicos muy buenos, estudios acerca de la cultura antigua. Por ejemplo, hay un libro que el hermano Jeremy Mix nos recomendó en Armenia y es, ¿cómo es? Jesús a través de los ojos orientales, creo que se llama. El autor no me acuerdo cómo se llama, pero se encuentra más que todo en Amazon. O sea, no va a poder encontrar en CLC, pero se llama así, Jesús a través de los ojos orientales. Entonces, todo lo que nos ayude a entender la cultura oriental es de ayuda, hermanos, de gran ayuda para podernos alumbrar los ojos en la cuestión de nosotros interpretar las Escrituras. De hecho, este autor, Craig Keener, él tiene un comentario cultural del Antiguo y del Nuevo Testamento que se puede bajar en PDF por internet, aunque es pirata, pero pues
Yo sé que aquí muchos no tienen 80, 70 mil posts para comprarlo porque es como así de gordo. Y él comenta cada versículo del Antiguo Testamento y del Nuevo en su contexto cultural. Es supremamente completo y es muy bueno. Segundo principio, son varios, pero bueno, voy a dar dos. Segundo principio. Debemos que mirar cómo el pasaje se relaciona con su cultura. ¿Qué aspecto de la cultura está tocando el pasaje en específico? ¿La paternidad? ¿La maternidad? ¿La relación entre esclavos, como vimos nosotros, entre esclavos y amos? ¿Está hablando del trato de la mujer? ¿Está hablando del trato de los hijos? ¿Está hablando del trabajo? Cada pasaje toca un aspecto cultural. Y eso es lo que nosotros tenemos que darnos en la tarea de investigar. Por ejemplo, ustedes vieron hace 15 días y hace 20 días tuve que predicar acerca de la familia y vimos que en el contexto de Pablo los esclavos vivían con los amos, no es como ahora. Ellos vivían en la misma casa, por eso los mandamientos están todos pegados. Ahora, eso es una brecha cultural grande. ¿Quién de nosotros aquí vive con el jefe? Ninguno. A menos que su jefe sea su esposo, ustedes trabajen y tengan un negocio los dos y usted es el jefe. Es la única. De resto ninguno aquí vive con sus empleados tampoco. Entonces debemos entender, ¿sí? La única. Lo que más se asemeja a ese contexto de Pablo es la empleada doméstica. Y eso que ni eso, porque las cuestiones económicas se han vuelto tan difíciles que es mejor pagarle por días y que se vaya para la casa, que tenerla en la casa. ¿Cierto? Ni eso. Entonces, cuando nosotros vamos a entender aspectos de la cultura, cuando estudiamos un pasaje, tenemos que preguntarnos lo siguiente. ¿Concuerda el autor con los puntos de vista de su cultura y de mi cultura? Es decir, ¿en qué se asemeja, en qué se parece su cultura a la mía? ¿En qué se parece? Por ejemplo, en el pasaje de los esclavos. ¿En qué se parecen los esclavos de la época de Pablo a los empleados de hoy? ¿En qué se parecen? No les pagan. Que no obedecer. Que tienen que obedecer nomás. En la época de Pablo, acuérdense que era raro los esclavos que se les pagaba. Muy raro. Muy, muy raro. ¿Cierto? Muy raro. Pero vaya usted el día de hoy. Nadie trabaja gratis. Ninguna persona. Entonces, obviamente hay una brecha cultural, pero hay principios transculturales. ¿Cuál? Sean los esclavos del tiempo de Pablo o sean los empleados del día de hoy, ambos tienen que sujetarse a sus jefes y ellos a los amos. Eso no es negociable. Por ejemplo, Mateo 18, del 15 al 17, que habla acerca de la disciplina bíblica, se nos dice que el primer paso de la disciplina bíblica es hablar en privado con la persona. Pregunto, ¿en la cultura nuestra es igual? ¿Primero hablo con la persona aparte? ¿O no? Sí. O sea que ahí sí compartimos lo mismo. En la cultura judía se hablaba primero con una persona que era afectada por otra, ¿cierto? Pero hay una diferencia cultural. O bueno, no cultural, no, mentiras. Algo que Jesús está colocando aquí. Y era que la persona afectada era la que tenía que ir a hablar con el que afectó. En nuestra cultura es al revés. La persona que hizo el daño es el que tiene que ir a buscar y hablar con la víctima. Entonces hay que entender muy bien, hermanos, la cultura para poder entender las escrituras. Y ese es precisamente el problema de las personas que atacan la Biblia. Pero vea, la Biblia dice que es que la mujer no puede hablar. Es machista. Pero es que la Biblia dice que en el Antiguo Testamento Dios mandaba a matar un poco de gente. Ese Dios es un Dios sádico. Yo por eso no creo en la Biblia. Primero, ni siquiera investigan qué cultura era esa. O sea, ellos creen que Dios había mandado a matar a los Teletubbies, ¿cierto? O sea, unas personas inocentes que no habían hecho nada, que eran, ¿cierto?, unas peritas en dulce. Cuando Dios dice en el Antiguo Testamento y pide al pueblo que extermine a otro pueblo, era porque ese pueblo era terrible.
eran personas que hacían prácticas terribles. Pero obviamente la gente no entiende eso y cree que la Biblia se aplica así. Entonces, cada vez que ustedes se enfrentan a personas que atacan la Biblia, tienen que mostrarle primero que ellos están leyendo la Biblia con ojos occidentales, no lo están leyendo con ojos orientales, ¿cierto? Como decíamos la vez pasada, una persona que me dijo aquí, no, pero es que imagen y semejanza, quiere decir que Dios tiene ojos y boca como yo. Está leyendo la Biblia con ojos occidentales. Para un oriental, imagen y semejanza no es eso. No es que el hijo salió igualito que él en la cara y en las expresiones. No está hablando de eso. Está hablando de otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Vamos a dejar hasta ahí. Preguntas. Amor.